Hola, buenos días. Saludo. Saludos, espero que estén teniendo un agradable día. Mi nombre es Isaías Alden. Soy coordinador de Cultura, Recreación y Educación Ambiental en el Jardín Botánico Regional Roger Orellana del Sisi. Les doy la bienvenida a este en vivo sobre abejas del Mayab, una colección etnobiológica. Espero se animen a hacernos comentarios y preguntas. Yo voy a estar al pendiente en Facebook y podamos tener una interacción muy agradable con ustedes. Antes de iniciar con el tema principal y presentar formalmente a nuestras ponentes del día de hoy, me gustaría comentarles que este en vivo es parte de una serie de varios programas que tienen como objetivo mostrarles un proyecto que estamos generando aquí en el Jardín Botánico. Se titula Fortalecimiento del papel etnobiológico del Jardín Botánico Regional Roger Orellana. Y para mostrarles un poco de este proyecto, que vean las colecciones, que vean a varias de las personas que estamos participando en este proyecto, preparamos una pequeña cápsula que espero les guste muchísimo. Entonces los dejamos con la cápsula. En el Jardín Botánico Regional Roger Orellana del Sisi estamos muy contentos. Gracias al apoyo del CONACYT, trabajamos en robustecer 4 colecciones etnobiológicas. Plantas comestibles del solar maya, árboles frutales nativos, abejas del Mayab, plantas medicinales. En este proyecto, el Dr. Jaime Martínez es el responsable técnico, con el apoyo del personal del Jardín Botánico y en particular con la coordinación de colecciones. Se planean y realizan todas las acciones. Macario y Wilber trasplantan un árbol, con el objetivo de abrir espacios y poder introducir nuevas especies en el solar maya. José, Pedro y Macario podan los árboles, pues sus copas han crecido mucho e impiden que la luz del sol llegue al suelo, indispensable para las hierbas medicinales. Jaime, Clarisa, Lilia e Isaí evalúan cada colección y planean las modificaciones necesarias. Todos tienen áreas de especialidad diferente. Así, las exhibiciones contarán con información científica especializada. Estarán correctamente gestionadas y administradas. Conservarán recursos vegetales regionales, mantendrán plantas saludables y apoyarán procesos educativos, recreativos y culturales. Todas estas acciones son solo una parte de nuestro proyecto denominado Fortalecimiento del papel etnobiológico del Jardín Botánico Regional Roger Orellana. Cuando abramos nuestras puertas, tomando todas las medidas sanitarias adecuadas, te asombraremos con nuestras colecciones. Bueno, bueno, espero que les haya gustado esta cápsula, este pequeño video que les quisimos mostrar. Como ven, este proyecto comprende varias colecciones. Una de ellas es las abejas, de las que les vamos a platicar hoy. Pero también comprende al solar maya, a los frutales nativos, a las plantas medicinales, de los cuales haremos programas más adelante. Por lo que, pues, quisiéramos invitarlos a que estén al pendiente en la página de Facebook del CICI para que se vayan enterando de estos en vivos. Sin embargo, bueno, les queremos dar la bienvenida ahora sí a nuestras ponentes para hablar ahora sí de las abejas de Mayab. Y para ello tenemos aquí a la licenciada Rosalina Rodríguez y a la... Muy bien, ajá, sí, ya nos podemos ver. A Rosalina Rodríguez y a la doctora Azucena Canto. Las presento un poquito a ellas dos. La licenciada Rosalina Rodríguez es bióloga por la UADY y es técnico titular de la Unidad de Recursos Naturales. Su línea de investigación son los servicios ambientales de la biodiversidad. Y también tenemos a la doctora Azucena Canto, que también es bióloga por la UADY, hizo el doctorado en el Instituto de Ecología de Jalapa, Veracruz, y un postdoctorado en Sevilla, España. Su línea de investigación es la ecología y evolución de las interacciones planta-animal. Sin embargo, quisiera que conocieran un poco más a fondo nuestras ponentes y para ello, sin salirnos del tema, les pedí que nos contaran una pequeña historia de cómo empezaron a investigar sobre las abejas, cómo empezaron a conocerlas, ¿no? Mientras nos cuentan sus historias, nada más quisiera recordarle al público que tenga la confianza de hacernos comentarios, hacernos preguntas en el Facebook. Yo voy a estar al pendiente para poder transmitirlas a nuestras ponentes. Le voy a ceder la palabra a la licenciada Rosalina Rodríguez
para que nos pueda contar su historia sobre cómo empezó a conocer la diversidad, pues, de estos interesantes insectos, ¿no? Que son las abejas. Ok. Hola, muy buenos días. Pues sí, les voy a contar, cuando yo terminé la licenciatura, me invitaron a trabajar en un proyecto muy bonito que se trataba de la diversidad de abejas de Yucatán. Y cuando a mí me invitaron a trabajar en el proyecto, me dijeron, ¿quieres trabajar con abejas? Y a mí pues me dio miedo, ¿no? Porque pues, siempre pensé en las abejas que pican y que son muy agresivas y ya sabes, ¿no? Pero ahí me dijeron, no, hay muchos tipos de abejas, que no sé qué. Y fue cuando descubrí que hay muchísima diversidad de las abejas, ¿no? Inclusive actualmente hay entre 140 y 200 especies en la península, ¿no? Ya identificadas. Entonces es una gran diversidad y son tan diferentes todas las abejas. Hay unas que son muy grandes, otras que son muy pequeñitas, pero todas son muy importantes, ¿no? Como servicios de polinización y demás. Estas abejas también tienen formas muy diferentes de vivir. Hay unas que viven solas, que hacen sus nidos apartados y demás, y otras que viven en grupos, como es el caso de las meliponas o de los meliponinos, ¿no? Porque ahí hay una confusión de los nombres. Este, Meliponinos no solo son las meliponas, sino hay 13, en Yucatán hay 13 especies de este tipo de abejas, que también entre ellas son muy diferentes y son muy bonitas, ¿no? Y muy fáciles de manejar, eso sí. Esa es una de las experiencias que, bueno, que me asombró mucho la gran diversidad de abejas que puede haber en el mundo, ¿no? Y no solo las apis mellifera, que son las que conocemos, que hacen la miel, ¿no? Sí, muchas Así gracias, es. Rosalina. Yo creo que es muy importante compartir esa experiencia, ¿no? Porque incluso como biólogos no sabemos todo, ¿no? Aunque estudiemos la naturaleza, no sabemos todo sobre las especies, incluso nos llevamos sorpresas, ¿no? Como esto que comentas de pensar que solamente existe una especie de abeja, es algo muy común, pero no, en realidad hay bastantes, ¿no? Y pues yo creo que es una grata sorpresa el conocerlas, ¿no? Bueno, ahora si quieres le cedemos la palabra a Azucena para que Ok, nos cuente su historia. sí, gracias. Bueno, en la misma época que Rosalina trabajaba con diversidad de abejas, yo empecé a hacer mi tesis de licenciatura con una abeja que ni es solitaria ni es social, es pseudosocial. Se juntan madres e hijas a hacer sus nidos en el suelo. Estas abejas, la especie es Peponapis limitaris, creo que ya cambió el género ahora, pero yo la seguiré llamando Peponapis, en mi corazón ahí está. Es la especialista en calabazas y se especializa en polinizar una calabaza de aquí de Yucatán. En especial llega a la famosa calabaza local, la que es verde, casi negra, esta calabacita que nos gusta mucho, pues es una de las principales polinizadoras, la más especialista. Entonces yo hice la tesis para evaluar qué tan buena era esta abejita nativa con respecto a Apis mellifera, que es la abeja europea, y resultó, sí, que es mucho mejor. Puede polinizar el doble de eficiente que Apis mellifera. Y además descubrimos que las flores para estas abejas no solo son un recurso de néctar abundante, porque producen mucho néctar, de polen, sino también es un sitio para buscar pareja. Ahí se aparean, ahí están los machos volando sobre las flores de calabaza y cuando localizan una hembra van y la conquistan, ¿no? Entonces, eso es súper importante, ¿no? La flor como no solo recurso alimenticio, sino para reproducirse. Y además, esta abejita va siguiendo los cultivos de calabaza porque hace sus nidos en la tierra. Entonces, generalmente la puedes encontrar en congregaciones de madres e hijas cerca de un cultivo de calabaza, un calabazal. Entonces, están ahí para que ustedes vean lo que es la interacción
esta dependencia que hay entre nuestros cultivos y abejas nativas, y por eso la importancia de conservarlos. Esa es la experiencia que te puedo contar. Ujú. Sí, muy bonito. Yo creo que podemos aprender mucho de estas experiencias, ¿no? Si las analizamos un poco, justamente, como este tipo de vidas, tanto social como solitaria, y la pseudosocial, como mencionaste, Azucena, ¿no? Me parece muy importante, Sí, ¿no? Que muchas veces, como tenemos muy clara o muy presente esta idea de que solamente existe una especie de abeja, pensamos que todas son sociales, ¿no? O eusociales, que tienen su reina y todas las demás son, y que son grandes bueno, las otras cosas, ¿no? polinizadoras. Ujú. Claro, sí, esa es la otra idea, ¿no? Bueno, que hay pero entonces la primera idea tal vez que podamos rescatar de aquí es que hay sociales, pseudosociales y las solitarias, ¿no? Que son las que viven solitas. Y la otra es, bueno, la otra, la diversidad que nos dijo de colores, de tamaños, también Rosalina, creo que eso es algo muy importante de rescatar. Y lo otro es lo que dices, ¿no? También, Susana, que su efectividad como polinizadores varía mucho dependiendo de la especie, ¿no? Tanto de la especie de abeja como de la especie de planta, ¿no? Sí, Que eso me parece muy importante de ir rescatando de lo que van diciendo, ¿no? Para que quede como un poquito más, que o que lo quede, mencionemos más veces para que se nos quede bien a todos. sí, abejas Muy nativas, bien. grandes polinizadores. Ajá. Y aparte de cultivos muy importantes para nuestro país, ¿no? Como la calabaza. Tenemos mucha diversidad. Y qué bonito que esté una abeja asociada, ¿no? Ah, bueno, y el otro que nos dijiste, ¿no? De que las flores sirven para también como sitios de apareamiento, digamos, o que sirve para este proceso de apareamiento de las abejas. Y y que compartimos un poco eso, ¿no? Tal vez. Como de Sí, usar las sí, flores en ese sentido, es como muy y bonito. también las usan para dormir. Sí, sí. Muchos machos pasan la noche dentro de las flores, Ah, mira, son sus hamacas Esperando, naturales. esperando al día siguiente. esperando al día siguiente. Muy bien, sí, muy bien. Pues imagínense todo lo que podemos ir aprendiendo, explorando un poco sobre las abejas, ¿no? Bueno, ahora que ya sabemos un poquito Así de la es. diversidad de abejas, un poquito más, pues ahora sí podemos ir aterrizando un poquito más hacia el tema de las abejas del Mayab, ¿no? Que ya las mencionó también un Ujú. poco Rosalina, que son estas abejas Meliponini, pero no sé si quisieran como ahondar un poco más y en específico sobre la colección que tenemos aquí en el Jardín Botánico Regional Roger Orellana del Sisi, pues sobre la experiencia que tenemos aquí, ¿no? Pues adelante, cedo el micrófono. Ok, inicio. Esta colección, pues es un proyecto para fortalecer este papel etnobiológico que tienen los jardines botánicos y aprovechamos nosotros esta convocatoria con ACID porque nosotros ya había en el Jardín Botánico una semillita de proyecto que surgió de un proyecto de talento Sisi que se hace cada año en Sisi y que involucra a niños entre 10, 15 años. Y este proyecto surgió hace ya varios años a través de Norma Marmolejo y de Daniela Tarjuni. Ellas hicieron este proyecto y quedaron con los niños y establecieron un micro meliponario con Melipona Becky, que es la Shunan Cap. Trajeron 8 nidos y ahí estuvieron trabajando con los niños. Fue muy bonito. Y eso terminó, eso quedó ahí y pasaron los años y pasaron los años y las abejas persistieron. Ahí están nuestras sobrevivientes, todas unas sobrevivientes. Entonces, ya estaba ahí. El meliponario tiene características mayas y religión, este sincretismo entre religión maya y religión católica ahí se ve plasmada. Y ahora lo que queremos es consolidarlo aún más para tener estos 3 objetivos que nos has mencionado de conservación, de educación y de investigación. Entonces vamos a traer 4 especies, vamos a iniciar con 4 especies. Vamos a dejar a Melipona becky, a la Shunankab, ahí va a estar. Vamos a meter a Scaptotrigona perilampoides, la Cansac, que tiene un olor característico y una miel característica. Vamos a traer también colonias de Nanotrigona perilampoides, que es una pequeñita de ojos verdes que está en todos nuestros jardines. Estoy seguro que todo el mundo tiene estas abejas en sus jardines. Y la Fresiomelita nigra, que es una preciosura negra de alitas de orilla blanca.
Entonces, todas tienen nombres en maya, son 4 especies con las que vamos a iniciar, las 4 las hemos investigado bien porque se llevan bastante bien entre ellas y algo muy lindo que nos animó es que sobreviven en ambientes urbanos. Entonces vamos a promover con eso su conservación y también vamos a aprovechar para hacer investigación y esperamos pronto esté abierto al público. Entonces le estamos estableciendo. Y para hacer sus casas, su meliponario, así lo vamos a llamar, se hizo un diseño especial del cual Ros te puede platicar bastante más. Adelante, Ros. Bueno, sí. Bueno, como les comentó Azucena, en el jardín actualmente se cuenta con un meliponario que está en función como una réplica de los antiguos meliponarios que hacían los mayas, ¿no? Pero con su techo de paja, con sus pilares donde se ponen jobones. Los jobones son unos troncos de madera en donde se ponen los nidos y ahí van reproduciéndose y creciendo las abejas, ¿no? De donde sacan la miel los meliponicultores. Entonces, como es pequeño y tenemos la intención de meter, como dijo Azucena, otras especies, se va a construir una nueva sección y esta sección es más moderna, ¿no? Un poco más moderna, pero es prácticamente lo mismo, va a tener un techo porque tienen que estar protegidas de la lluvia, va a estar orientado en una forma un poco diferente porque las abejas requieren tener sol para que les dé el sol para conservar su temperatura, ¿no? Para poder conservar los nidos y que se reproduzcan mejor y que trabajen mejor, ¿no? Que es lo que queremos. Y para acomodar las nuevas especies que no estén compitiendo mucho, ¿no? Entre ellas, lo que son las meliponas y los otros meliponinos, como dijo Azucena, que son las otras especies, ¿no? Que son un poco más pequeñas. También tenemos muchos colores ahí. La Scaptotrigona es roja, muy clarita. Y como dijo Azucena, ¿no? La trigona negra es muy negra, brillante, muy bonita. Y su variedad, ¿no? Bueno, el meliponario, la luz del sol, por lo general las colmenas deben de estar orientadas hacia el norte o hacia el sur, la entrada de las colmenas, para que ellas puedan tener la luz solar y el meliponario estar orientado de oriente a poniente, ¿no? Una cosa así, para poder poner las cajas o jobones orientados hacia los norte-sur, para que tengan la luz adecuada. La altura del techo también tener una dimensión adecuada para que no les caiga mucha agua, pero permitan el flujo del aire también, ¿no? Que es importante para que ellos puedan mantenerse y conservarse. Otra cosa importante, lleva unos pilares con agua en las partes donde suben las estructuras. ¿Para qué? Para evitar que nos ataquen las hormigas, ¿no? Es muy común que las hormigas quieran robar la miel de las abejas y no solo se roban la miel, sino se roban larvas y saquean todos los nidos y por lo general se pierden varios nidos con estas hormiguitas. Y la forma de evitarlo es poner unos pilares de agua que eviten la subida de las abejas hacia donde están los nidos. Y prácticamente eso es lo que se requiere. No es muy complicado, pero sí tiene ciertas especialidades, ¿no? La construcción del meliponario. Ok, wow, pues la verdad es que suena como bastante interesante las diferentes especies con lo que empezó Azucena de las diferentes especies que podemos tener, ¿no? Yo la verdad es que al principio nada más conocía a Melipona vicky y ahora me entero que son varias y creo que es como muy grato, ¿no? Saber de esa diversidad. Y luego con lo que nos dices, Rosalina, de todo lo que engloba el hacer pues esta casita para las abejas, de cómo aprender a cuidarlas, creo que es algo bastante complejo, ¿no?
y por ello pues tiene toda una importancia cultural, ¿no? Este proceso de cría o de cultivo de abejas, ¿no? Y ya hasta aprendimos una nueva palabra, ¿no? Meliponicultor. Así es. Meliponicultor. Nuestro pequeño trabalenguas. Así es. Muy bien, pues creo que es muy importante hacer estos en vivos para dar a conocer a las personas, al público en general, que tal vez no se especializa en esto, pero que forma parte de nuestro día a día en realidad, ¿no? Están relacionadas las abejas, como dice Azucena, viven seguramente en nuestros jardines y posiblemente no sabemos que son abejas, ¿no? O ni siquiera las hemos visto, pero tal vez si visitan el jardín ya que se pueda, ya que podemos, como sobrepasar este asunto de la pandemia un poco, cuando puedan conocer estas abejas un poquito más de cerca, tal vez las puedan reconocer en sus jardines, ¿no? Y puedan como dejarles algunas florecitas para que se alimenten, conocerlas, cuidarlas un poquito, ¿no? Bueno, pues quisiera ahora abrir un poquito la participación del público, que ya empezó a hacer algunas preguntas y también empezó a mandar algunos saludos. Entonces voy a leer algunas de las participaciones del público para que nos vayamos enterando un poco, ¿sale? Bueno, nos mandan saludos. Herc, saludos, Rocío de Lourdes, muchas gracias por acompañarnos. Paris Olalde, Silvana Andrade, dice que es un proyecto maravilloso. Le agradecemos mucho. Angélica Noemí, muchas gracias por acompañarnos. Vienen algunas preguntas. Voy a leer, ahorita tenemos 3 preguntas, las voy a leer y las vamos contestando, ¿no? Dice, ¿tiene alguna repercusión la variación del color de la abeja? O sea, ¿por qué algunas son verdes, otras amarillas? ¿De cuántos colores diferentes llega a haber, ¿no? Y si este color influye en algún aspecto de su vida, tal vez. Y la otra pregunta que tenemos de Carla Reynoso Preiser es que si les afecta la lluvia a las abejas. Entonces, Sí, no sé si cuál. quieres, inicio con el color. ¿O Ros, quieres hablar de color? Inicia, Susana. Pues el color sí responde a su biología y tiene pues es una consecuencia evolutiva de sus años, de sus miles de años de interacción con su medio ambiente, con su flor. Muchas veces responde a una cuestión sexual, en el sentido de que con eso llama la atención a sus coespecíficos y no a todo mundo en general, sino a solo aquellos que son de su propia especie. Otras veces tiene que ver con, como te digo, la interacción con su ambiente, como tratar de reflejar la incidencia solar cuando ellos están volando, dar señales también. Corresponde todo a su biología. Entonces, hay abejas desde la negrita muy brillante como la Fresiomelita nigra hasta color azul, verdoso, iridiscente, precioso de las abejas que muchas veces las confunden con moscas verdes y no lo son cuando están volando cerca de nosotros, porque aparte son muy curiosas, se nos acercan, hay muchas de ellas que se nos están acercando y uno les da el palmazo pensando que es una mosca y no lo es una abeja de las orquídeas, así se le conoce. Y estas abejas tienen unos colores realmente espectaculares y son las que tienen las lenguas más largas dentro de las abejas. Entonces, responde a los colores, su forma, a su biología y a la interacción con sus recursos, con sus flores y con sus parejas. A eso responde. Y de protección, ¿no? También También de protección. camuflaje o cosas así. Ok. ¿Y Wow. la otra pregunta? Muy bien, la ¿La otra otra era? pregunta. Ajá, les recuerdo que si les afecta la lluvia a las abejas. Bueno. Es como cualquier ser vivo, ¿no? Si es mucha lluvia, pues puede afectar en cuestión de sus viviendas, como a nosotros, ¿no? Se pueden humedecer tanto que entren algunos hongos o algo así, ¿no? Y les puede afectar directamente a las abejas con algunas enfermedades, pero sí requieren del agua, obviamente. Como todo ser vivo, necesitamos agua para poder sobrevivir y por eso hay que cubrir un poco de que no se mojen
las cajas, los fogones, para que no lleguen a humedecerse tanto que rebasen la humedad que requieren las abejas. Pero ellas sí requieren de tener una humedad alta para poder eh, tener la producción de miel y todo esto, ¿no? O sea, no puedes tenerlas en un lugar que esté seco completamente porque requieren del agua como todo ser vivo, ¿no? Para sus funciones. Muy bien. Ok, muchas gracias. Creo que es muy interesante todo esto, ¿no? De tal vez no es un sí o un no, ¿no? Es un poquito. Un Es poquito un, de humedad sí es importante, Es un ¿no? depende. todo con Claro. medida. Es Todo un todo depende. con Muy medida. bien. Muy bien. Voy a leer algunas otras preguntas. Ya estamos un poquito sobre tiempo, así que voy a leer Qué tres rápido. preguntas nada más y y para ir cerrando un poquito el en vivo. Fue un poco, se nos fue de volada, ¿no? Porque la verdad es que ha sido muy bonito. Entonces leo las preguntas rápido. Una pregunta es, ¿cómo diferenciar a las abejas de otros insectos? Y esa es una pregunta de uno de los participantes. Voy a leer otra pregunta de otro participante. Dice, interesante el mundo de las abejas nativas, pero ¿qué puedo hacer para ayudar a las abejas meliponas? ¿Y en la ciudad es viable o recomendable tener un meliponario? Y la última de Margarita Canto. ¿Qué debemos hacer si encontramos un panal de abejas nativas en las casas urbanas y cómo podremos protegerlas? ¿No? Entonces las recuerdo un poco. ¿Cómo podemos diferenciar a las abejas de otros insectos? Que creo que están relacionadas. Primero, ¿cómo las diferenciamos de otros insectos? ¿Cómo podemos, qué podemos hacer para ayudarlas? Una vez que las reconocemos como abejas, ¿qué podríamos hacer para ayudarlas? ¿No? Y y si encontramos un panal, pues qué hacer, ¿no? Con este panal de abejas Ok, nativas. Adelante. ok. ¿Cómo podemos reconocer una abeja de una mosca? Bueno, son varias características. Sí, los dos tienen 6 patas, así que por ahí no podemos. Pero, por ejemplo, las moscas aparentemente tienen solo 2 alas y las abejas tienen 4 alas y eso sí se puede ver. Las moscas tienen las alas como en esta forma, muy característico porque su otro par de alas está atrofiado y está, bueno, no atrofiado, está transformado en unas estructuras que se llaman balancines. Entonces uno se acerca y puede ver esos balancines, aparte de que los ojos de las moscas son muy característicos al estar completamente pegados, prácticamente se hace un solo ojo, pero no se hace un solo ojo, sino que están muy pegados entre ellos. Las abejas no, también los traen grandotes, pero los traen separados. Y además en la mosca entre los ojos compuestos, como buen insecto, están las cerdas muy grandes que se ven, es muy evidente a simple vista. Te estoy diciendo las características que a simple vista pueden ayudar, ¿no? Además, las patas son características de abejas, ¿no? Las abejas traen las patas traseras muy robustas en general, la gran mayoría las traen muy robustas, y en general mucho más robustas que las moscas. Entonces, eso es la diferencia, que es con el insecto con el que más lo confunden, porque uno sí puede saber la diferencia entre un escarabajo y una abeja, ¿no? El escarabajo trae los élitros, que son estas alas muy modificadas, ya duras, pues más bien son estructuras muy duras y debajo de eso están las verdaderas alas, pero es como un tanquecito, eso es un escarabajo, inmediatamente lo identificas y no vuelan de la manera en la que vuela una abeja, esa es la otra, porque también las moscas van a las flores, así que por eso nos podemos confundir. También nos Básicamente pueden yo creo que con eso confundir. ya puedes reconocer. Ah, También se confunden adelante, mucho con las avispas, que son muy parecidas, ándale. ¿no? Pero las avispas son más finas, tienen un cuerpo mucho más esbelto y su clásica cinturita de avispa, ¿no? Que es lo que las caracteriza. Sí, Entonces, sí hay forma de diferenciarlas, ¿no? Pero son tan diversas las abejas que sí pueden llegar a confundirse bastante con moscas, con avispas, pero sí las puedes llegar a diferenciar. Ok. Muy bien, ¿y y qué entonces, podemos hacer para ayudarlas? Bueno, platicábamos el otro día
disminuir al mínimo el uso de plaguicidas, de insecticidas. Nosotros que somos muy dados en nuestras casas, ¡ay, hay moscos! Y a rociar insecticida al mínimo. Busquemos alternativas para ahuyentar moscos que sean no venenosas para las abejas y para los insectos en general. Yo es lo que recomiendo, usar al mínimo insecticidas. Herbicidas cero herbicidas, porque matan justamente lo que es la comida de las abejas, el pienso de las abejas, me decían. Son esas malas hierbas que les llaman, mal llamadas malas hierbas. Ajá, pues esa es la mera comida de las abejas. De ahí sacan el polen y ¿qué piensas, Ros? Sí, eso es muy importante, el hecho de conservar su comida, como dices, la maleza. ¿Cuántas florecitas podemos ver en la hierba que son tan variadas también y que sirven tanto para las especies, ¿no? Además, conservar también los lugares donde ellas pueden anidar, ¿no? Muchas veces, ay, ahí está lleno de moscas o ya me llenaron la pared de no sé qué cosa y vamos y la tiramos y ya. O un árbol muerto. Un árbol muerto muchas veces la gente la ve como basura y realmente es casa de muchas abejas. Hay unas abejas que son grandotas negras que usan estos árboles precisamente para poner sus nidos. Entonces también es importante tratar de conservar esas áreas donde ellas puedan por sus funciones, ¿no? También. Así es. Y lo que podemos hacer cuando encontremos en nuestra casa un nido de abeja nativa es dejarlo y admirarlo y obviamente nada de insecticida, nada de eso y dejarlos vivir. Yo en mi casa tengo en mi muro, en los pequeños hoyitos de imperfecciones que tiene el muro, ahí tengo dos nidos de Nanotrigona perilampoides, que es la Mejenbol, esta chiquitita de ojos verdes. Tengo un nido de Freiciomelita nigra, que lleva años aquí. Entonces a veces me siento a observarlos, cómo están entrando y saliendo. Entonces es lo que hay que hacer. Es un privilegio tener en nuestras casas estas abejas que son nativas y las van a poder conocer en nuestra colección porque precisamente hemos pensado en este tipo de abejas que aguantan la presencia del ser humano y nos toleran, están ellas ahí con nosotros. Las van a poder y además, conservar. Algo importante que se nos pasó mencionar es que no son agresivas. Así es. No tienen, bueno, sí tienen un aguijón, pero es vestigial, no pueden picar, ¿no? Es tan pequeño, que no pueden picar y no son agresivas. A veces se te pegan así en la cabeza, pero lo único que están buscando es un poco de sudor para tomar agua, ¿no? Entonces realmente no son dañinas para nada, ¿no? No, son hermosas y nos ayudan un montón. Así es. Qué bonito. Y se nota que las quieren mucho y creo que eso es como algo muy importante, ¿no? Creo que no solamente es conocerlas, sino también pues quererlas, ¿no? Amar a la naturaleza creo que es algo que también podemos transmitir entre nosotros, ¿no? No solo a las siguientes generaciones, sino entre todos. Creo que es algo muy bonito, ¿no? Y que llega, pues al conocer a la naturaleza uno se enamora. No puede evitarlo. No puede evitarlo. Muy bien, pues se pasó el tiempo de volada, la verdad. Sigue habiendo preguntas, pero creo que no nos podemos extender tanto. Sin embargo, les dejamos un comentario en el en vivo, les vamos a dejar un comentario respondiendo a esas preguntas. ¿Sale? ¿Qué les parece? Nada más para no extendernos demasiado. ¿Sí? Okay. Muy bien. Solamente me gustaría hacer un comentario sobre lo de la noticia de hace poco, del 30 de noviembre, que le dieron el premio Goldman a Lady Page. Creo que es un suceso importante. No sé si nos pudieran hacer un pequeño comentario rápido, pero pues sobre la importancia, ¿no? de este suceso. Ok, sí, definitivo, qué bueno que tocas el tema. Sí, bravo por Lady Page, bravo, y bravo es un gran logro a la comunidad
indígena, maya de esas regiones, de la región de los Chenes, es un logro el que le hayan otorgado este premio y es empoderar a nuestras comunidades mayas y hacer conciencia de que sin los bosques no van a haber abejas más y no solo abejas, tras las abejas nos vamos todos los demás. Tenemos que conservar. Es un gran logro, me parece, desde ese punto de vista y que sirva como el inicio de que en la península de Yucatán hagamos un esfuerzo, sigamos haciendo esfuerzos para conservar, sobre todo nuestra vegetación, y conservando nuestra vegetación conservamos la fauna. ¿Qué piensas, Ros? Sí, claro, es bastante aplausible que hayan obtenido este premio y que hayan tenido este logro, ¿no? Como comunidad maya, hayan logrado poder conservar sus recursos, porque es lo que ellos trabajan y es lo que ellos tienen y evitar esta afectación que se ha comprobado que es fuerte y que puede disminuir sus entradas como comunidades, ¿no? Y que cuenten con estos líderes que hayan podido agruparlos y conservar, tener la fuerza para poder obtener estos logros, ¿no? Así es. Comunidades indígenas. Sí, me parece muy importante, ¿no? Y creo que resaltan pues, justamente esos dos puntos importantes, ¿no? La naturaleza y las comunidades, ¿no? Creo que esos son los dos de los puntos más importantes de este premio que le dieron a Lady Page por la protección de las abejas melponas, ¿no? Y creo que es algo muy bonito. Bueno, pues ya vamos terminando. Les agradezco mucho, nos dieron como muchísimo de su conocimiento y de su sentimiento por las abejas también. Creo que aprendimos mucho un poquito sobre cómo las cultivan, un poquito sobre la diversidad, un poquito sobre cómo cuidarlas, cómo reconocerlas, cómo cuidarlas si nos las llegamos a topar, ¿no? Si nos encontramos un nido en casa no hay que hacerle nada, más bien hay que ir a mirarlas. Creo que es algo muy bonito, ¿no? Pues nos vamos despidiendo, no sé si quieran despedirse del público, decirles algo. Pues Muchas muchas por gracias. acompañarnos. Así es, ¿no? Y como dijiste, Ros, no se olviden de la colección cuando ya la tengamos lista, cuando ya podamos entrar de nuevo, ya se puede entrar de nuevo al jardín, visítenos, conozcan. Así es. Conocerlas bien de cerca para que puedan identificarlas en sus jardines. Sí, qué bonito. Sí. Pues muchas gracias a todas y todos los que nos estuvieron escuchando. No se pierdan los siguientes en vivos que vamos a seguir haciendo sobre este proyecto de fortalecimiento del papel etnobiológico del Jardín Botánico Regional Roger Orellana, en el que participamos varias personas del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Y pues bueno, les deseamos un excelente día, disfruten de las abejas y cuídense mucho, ¿no? Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias.